¿Qué tal? Vamos a continuar con el siguiente video. La pregunta que nos toca completar dice entonces, por favor, mostrar el primer nombre, el apellido y el nombre completo de la provincia de cada paciente. Nos da un ejemplo, dice por acá, si es que dice ON, tiene que decir Ontario, completo. Entonces verán, vamos a utilizar justamente esta instrucción de aquí para ver lo siguiente. Aquí tenemos, fíjense, el primer nombre y el apellido. Y aquí tenemos en la tabla de pacientes solamente la ID de provincia. Para mostrar el dato completo podemos irnos acá, por ejemplo, a ver el esquema de la base de datos. Y el nombre completo, fíjense, está en otra tabla. De la tabla de pacientes tengo justo aquí Province ID relacionado con la tabla de provincias. Entonces vamos a mostrar eso para ir viendo qué se tiene. Entonces vamos a poner acá select, vamos a poner entonces asterisco y vamos a poner entonces from province names. Ya, entonces vamos a seleccionar y correr esto. Acá yo tengo entonces justamente el ID y acá tengo el nombre completo. Vamos a utilizar entonces ahora un join para poder traer esta columna que está en esta otra tabla. ¿Cómo entonces hacemos un join? Verán, vamos a utilizar entonces otra vez la consulta de acá. Vamos a ponerle por acá. Vamos a correr entonces esto otra vez. Y aquí hay que traer, fíjense lo que dice, ¿sí? Primer nombre y apellido. Entonces, básicamente lo que me pide es traer toda la información de esta tabla. Si nos vamos nosotros un poquito acá a la parte de teoría, veamos si es que aquí tengo lo de joins, eso tengo acá, ¿dónde está? Joins, aquí está, exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros aquí tenemos un poco de teoría de la parte de join. Hay diferentes acá tipos de joins, ¿sí? Entonces ustedes pueden acá ir revisando y dependiendo de eso, sí, se tiene que utilizar para hacer la consulta. Puede ser acá un left join, right join, full, inner, todo eso. Pero en este ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? En algunas ocasiones cuando se tienen las bases de datos, a veces están tan bien hechas las tablas, ok, se tienen los datos completos, que no es necesario especificar si es un left join o un right join, que es una unión derecha o izquierda. Pero vamos a explicar un poco esto, lo más típico. Vamos entonces con el left y con el right. Yo tengo en este caso dos tablas, ¿sí? Tengo la tabla de acá pacientes y la tabla de provincias, pacientes y provincias. Me está pidiendo que traiga entonces información, dice, nombres y de acá de las personas y nombres de las provincias. Fíjense la distribución de la información. Tenemos entonces acá, como, voy a poner acá un poquito de la teoría, como tabla se podría decir, tabla izquierda, visualmente se ve izquierda, ¿sí? La tabla de pacientes. Fíjense entonces esto. Y a la derecha, la tabla de provincias. Nosotros estamos sacando la información principal. Lo principal que me pide son nombres de las personas. Eso está en la tabla de pacientes. Entonces esa es la tabla principal. De ahí voy a traer información uniéndome con otra tabla que es la de provincias. Entonces la tabla de la derecha es la de provincias. Entonces lo correcto aquí sería hacer un left join. ¿Para qué? ¿Por qué left join? ¿Sí? Recuerden acá, imaginen que tenemos acá a la izquierda la tablita de pacientes y a la derecha la de provincias. Vamos a hacer entonces un left join porque yo quiero traer todo lo de aquí, todo lo de provincias. ¿Sí? Aquí yo tengo muchísimos datos, pero yo obviamente quiero traer todos los ID provincias. Eso significa hacer un left join, traer todo de la tabla de la izquierda. La tabla de la izquierda en este caso es la tabla principal. Esta de aquí, esta es la tabla que está a la izquierda. Entonces, por eso es un left join, porque quiero traer todo lo que está en esta tabla, luego uniendo con la otra, que es la de provincias.
Entonces hagamos eso. Voy a poner entonces acá select. ¿Qué necesito? Necesito el primer nombre. ¿Qué necesito? Necesito el apellido. Y aquí es una buena práctica. Esto no es necesario hacer, pero yo lo hacía al principio. A veces también lo hago cuando trabajo con tablas nuevas para justo ver la información. Entonces verán, lo que voy a hacer acá es una buena práctica. Es para revisar las cosas, ¿sí? Voy a traer acá, verán, Province ID. ¿Ok? Province ID. Entonces vamos a traer estas tres columnas y voy a traer esto de la tabla entonces pacientes. No me pide esto. Si yo selecciono esto y corro me va a decir error porque no es lo que pide, pero es para revisar algo. Voy a correr esto y fíjense, tengo lo que me pedía. Primer nombre, apellido, que es todo lo que me pide inicialmente. Acá dice clarito, primer nombre y apellido, ¿sí? Entonces esta es la información principal de mi tabla de la izquierda. Por eso es un left join. Porque fíjense, estoy mostrando acá todos los datos de provincias que luego voy a ir a unir a la otra, ¿sí? Entonces, ahora, hagamos así mismo, verán lo siguiente. Vamos a ver acá en el esquema. En la tabla de provincias, aquí tengo dos columnas, ID y nombre. Verán lo que voy a hacer. Vamos a hacer aquí la unión, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago yo acá la unión? Siempre se utiliza entonces aquí la sintaxis normal, común y corriente. Seleccionar lo que me pide de la tabla respectiva y luego viene acá entonces la unión. Vamos a poner entonces el left join y vamos a unir entonces con la otra tabla. La otra tabla, ¿cómo se llama? Se llama Province Names. Entonces vamos acá a unir con Province Names. Ahora, ¿cómo tengo que unirles? Sí, aquí estoy haciendo la unión, pero hay que unirles de acuerdo a la llave. A la llave que está en ambas tablas. Al identificativo. Al valor común que está en las dos para que se puedan unir. Aquí mismo está. El ID de esta tablita se une con el ID de la otra tabla. Entonces, mediante esa unión, ¿sí? Entonces, si vemos acá un poco la parte de sintaxis, veamos acá donde estaba join. Fíjense lo que está aquí. Esta sentencia, on. El on sirve para poder entonces hacer la llave. Entonces, vamos a ponerla así mismo abajo. Vamos a ponerla acá on. Entonces, vamos a decir acá. Yo comúnmente es empezar por la tabla principal, que es la que está a la izquierda, en este caso es la de pacientes. ¿Qué digo? Tabla de pacientes, ¿sí? ¿Qué cosa? En la tabla de pacientes, perdón, en la tabla de pacientes, ¿sí? Yo quiero entonces ahí que me traiga el Province ID. Vamos a ver acá entonces, acá cómo es que está un poquito, veamos acá la teoría para que vean esto, ¿sí? De la tabla 1... Luego yo pongo el nombre de la columna. Relaciono con la otra tabla 2 con el nombre de la columna, con la llave que hace la relación. Entonces, vamos a poner con la tabla de pacientes y vamos a poner entonces aquí punto. ¿Con qué? Con el dato que está acá arriba, justo este. Fíjense, por eso le traigo, para ir viendo, ¿sí? Como voy creando poco a poco la unión. Entonces, en esa tabla yo necesito Province ID. Una vez que ya tengo esto, entonces voy a decirle que sea igual al otro, lo que está en la otra tabla. Entonces verán lo que voy a hacer. Vamos a utilizar así mismo esta de acá. Le hacemos así y para que se vaya viendo. En la otra tabla, fíjense, tengo el Province ID. Ya, ¿cómo se llama la otra tabla? Se llama Province Names. Entonces ponemos Province Names. Punto. Y coloco la llave que me permite unir. Entonces es Province ID. ¿Ya? Entonces, voy a correr esto. Esto todavía no está bien, pero voy a correrlo. Ya. Entonces, verán lo que dice aquí. Vamos entonces acá. Dice, quiero mostrar el primer nombre, el apellido, el ID de la provincia, de la tabla pacientes. Esto está en la tabla pacientes. Luego quiero hacer una unión con la tabla Province Names. ¿Dónde? ¿Con qué quiero hacer la unión? ¿Sí? ¿En dónde? La tabla de pacientes, aquí, perdón, aquí es patients, ¿sí? En la tabla de pacientes, aquí, donde está el ID de la provincia, donde sean iguales al ID de la provincia en la otra tabla, en la tablita de acá.
Entonces seleccionemos y, seleccionemos y corramos de nuevo. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a traerme ahora sí lo que me solicita. ¿Qué me solicita? Me solicita entonces que me traiga ahora sí el nombre de la provincia completo. Vamos a ver cómo se llama ya ese dato. En esa columna se llama Province Name. Entonces pongamos así eso. Province Name. Seleccionemos entonces esto. Vamos a correr. Voy a decir esto lo mismo. Vamos a quitar entonces esto de aquí que no necesito. Y ahora sí. Corramos. Entonces, fíjense lo que yo hice. Aquí en este motor de base de datos no me permitió hacer lo que quería. Yo quería mostrar justamente. Quería mostrar lo siguiente. Quería mostrar el ID de la provincia. Y quería mostrar este ID de la provincia. En dos columnas unidas. Para que justamente se vea la idea que me estoy trayendo los datos correspondientes. Aquí no me permitió, decía ambigüedad. Entonces, corremos esto otra vez. Y entendamos ahora sí esto correcto. Como ya tenía la query correcta, dice que esto ya no se puede generar porque ya respondí la pregunta. Pero entonces, ahora sí, fíjense, recapitulando todo. Tengo dos tablas. Primero, la de Province Names, que es mi tabla principal. Perdón, acá la de pacientes. Pongamos esto por acá arriba para que se vea de esta manera. Y hagamos así y hagamos así. Entonces, tengo dos tablitas principales, ¿sí? Acá tengo la tabla entonces de pacientes, donde tengo nombre, apellido, ID de provincia. Luego tengo la tablita de nombres de provincias, que es la tabla secundaria, ID de provincia y nombre de provincia. Como decía la instrucción, mostrar primer nombre, apellido y el nombre completo de la provincia. Nombre y apellido, ¿dónde está? Nombre y apellido está en esta tabla. Esta es mi tabla principal. Esta es mi tabla entonces de la izquierda. Luego, ¿dónde está el nombre de la provincia? El nombre de la provincia está en la otra tabla, en la secundaria. Entonces es la tabla de la derecha. Por eso es un left join. ¿Sí? Porque esta es mi tabla principal. De esta tabla principal me pide nombre y apellido. Todo lo que sea ID de provincia, tabla principal, por eso left join, tabla que está a la izquierda. Entonces, ahora sí, quiero mostrar el primer nombre, quiero mostrar el apellido y quiero mostrar el nombre de la provincia, ¿sí? Nombre de la provincia. Entonces, ¿de dónde? De la tabla principal que es la de pacientes, tabla principal que es de pacientes. Esto y esto está en la tabla principal. Luego, left join. Unión izquierda. ¿Con qué le uno? Con la otra tabla. La otra tabla, recuerden que se llama Province Names. Entonces le uno con la otra. ¿Cómo le uno? Le uno con esta llavecita, con esta de aquí. ¿Qué llavecita? Con esta de aquí. Que dice que el ID de provincia está relacionado con el ID de provincia de las dos tablas. Entonces, con la llave diciendo que en esta de aquí, ¿sí? Siempre y cuando hago la unión, siempre, ¿dónde? En la tabla de pacientes, donde el ID de la provincia sea igual a ID de la provincia de la otra tabla. ID de la provincia de la otra tabla. Y listo. Si yo selecciono esto, recuerden que ya le resolví, ya me corrió que estaba bien, tengo la query correcta. Entonces acá estaría resuelto. Aquí está, completado. Aquí está. Me extendí un poco, pero espero que se haya entendido más o menos la idea que traté de explicar. Entonces nos vemos en el siguiente video.